Bueno, pues a continuación otro tema de historia, en este caso las revoluciones liberales, también relacionado con primero de bachillerato. Y bueno, pues un tema también de relativamente actualidad, me refiero que no es de la antigua historia, sino que es de los últimos años del siglo XVIII, un poquito XIX, cuando se producen los hechos de los que estamos aquí hablando. Así que pues nada, espero que motivaros y que os resulte un tema interesante y que además pues lo entendáis estupendamente. Bueno, en la sociedad del antiguo régimen, que es lo que existía anteriormente al siglo, siglo XVIII, anteriormente a ese siglo, pues existían los estamentos, las clases sociales diferentes según el nacimiento, según donde naciera cada persona. Cada persona pertenecía, se encasillaba en un estamento, en una clase, según, desde nacimiento, y pues no podía cambiar. En esta, cuando estamos aquí hablando, pues los hechos que aquí acontecen, pues se va a ver cómo la burguesía va a conquistar el poder político a través de una revolución. El ejemplo más claro es la Revolución Francesa de 1789. Pero no va a ser fácil. Los partidarios del régimen tradicional se oponen. Y tras la caída del poder de Napoleón, que es donde ha desembocado la Revolución Francesa, pues tratan de reimplantar, de volver a poner el antiguo régimen. Ese intento, pues se consigue, pero es efímero, dura nada, dura muy poco, porque la burguesía volverá a actuar, volverá a la carga y una serie de oleadas revolucionarias entre la primera mitad entre el principio y la primera mitad del siglo XIX. 1820, 1830 y 1848 son los intentos de conseguir el poder. Tras ello, pues el absolutismo habrá desaparecido en Europa. Es decir, ese régimen en el cual había un rey que tenía, o una persona que tenía el poder total y absoluto sobre su territorio y sobre las personas incluso que estaban en ese territorio, pues eso se acabará. En todas las revoluciones encontramos dos componentes, digamos dos aspectos que siempre aparecen, que son el liberalismo político, la separación de poderes, la monarquía parlamentaria o república, la existencia de elecciones de las que las personas pueden elegir a sus representantes. Eso serían las principales características del liberalismo, la libertad, digamos, política. Y luego, por otro lado, otro componente es el nacionalismo, donde pues lo que se hace es que se exalta la nación y sus señas de identidad para diferenciarse de las naciones vecinas, con lo cual pues la gente se siente totalmente identificada con su territorio y pues prácticamente odia o va en contra del territorio o de las personas que viven al lado, los vecinos, los territorios de alrededor. Este último ingrediente pues es lo que predomina, es decir, el nacionalismo es lo que predomina en los procesos de unidad territorial culminados en 1870 en Italia y Alemania. En distintos lugares pues la burguesía intentó hacerse con el poder mediante una revolución. Por ejemplo, en la revolución en las colonias americanas que pertenecían a Gran Bretaña, en el este de lo que actualmente es Estados Unidos. Pero bueno, esto también pasó en Europa con la Revolución Francesa en 1789, que digamos que fue la primera gran actuación que se produjo. Entonces, esta Revolución Francesa, que podemos decir que se produjo, empezó en 1789, pues tuvo una serie de causas, como pueden ser causas estructurales, es decir, pues hay una serie de causas, digamos, de sucesos que se dan para que se produzca la revolución, para que se produzca ese estallido social tan importante que se produjo en Francia. En primer lugar, la economía. La causa económica, pues la burguesía, esa nueva clase social, lo que quiere es tener mayor poder político porque el rey impone medidas muy rígidas. Y también lo que aspiran es a tener que pagar menos impuestos.
Otra causa estructural pues serían las causas sociales, donde se aspira a una sociedad, lo que se quiere es una sociedad más igualitaria, no como la que había en el antiguo régimen, donde existía nobleza y clero, que eran los privilegiados, y una tercera clase, el tercer estado, que no tenía ningún tipo de privilegio, tenía que pagar impuestos, etc. Otra causa estructural es la ideológica, donde la burguesía pues toma las ideas de la Ilustración. Hay una corriente filosófica que es la Ilustración, donde se propone la división de poderes, que el hombre tiene una serie de derechos fundamentales, etcétera. Y esos son unos ideales que la burguesía le interesa tener, le interesa tomarlos, porque van muy en consonancia con lo que ellos pretendían para conseguir lo que es el poder y ascender políticamente. También había una serie de causas políticas, pues el rey tenía todo el poder total. Y los burgueses pues tenían el poderío económico, pero no el poder político, solamente tenían dinero porque se dedicaban al comercio y a la industria, y esas eran actividades que producían bastante dinero. Otras causas coyunturales, pues digamos que se produjeron justamente antes de la revolución, tuvieron esa coyuntura, es decir, fueron en un momento particular, pues es una crisis de subsistencia que se produjo, ya que esto significa pues que hubo una serie de malas cosechas, lo cual produjo pues que se subieran los precios, que la gente no tuviera por tanto dinero para comprar los alimentos, que bueno pues en definitiva que se produjera hambruna, se produjera hambre entre la sociedad, sobre todo entre las clases más bajas. También hubo una crisis financiera, una crisis porque el Estado gastaba más de lo que ingresaba, y por eso se decide que nobleza y clero tienen que pagar impuestos. Es decir, ante esa falta de dinero del Estado, pues el Estado decide que paguen los que no pagaban impuestos, es decir, la nobleza y el clero. También es conveniente recordar aquí que esa falta de dinero se produjo, entre otras cosas, por la guerra en la independencia de Estados Unidos, ya que los franceses, junto con los españoles, ayudaban a los colonos americanos en contra de Gran Bretaña. ¿Qué etapas se produjeron o qué etapas hay en la revolución? Pues tenemos la víspera de la revolución, es decir, antes de la revolución, donde se convoca a los estados generales, que llevaban muchos años sin convocarse, porque los privilegiados, que se les había obligado, que se quería que pagaran impuestos, no estaban dispuestos a ello. Entonces, el tercer estado, que no está de acuerdo con el sistema de votación, que es de que hay un voto por estamento y no hay un voto por persona. Claro, si hay 3 estamentos y cada uno tiene su voto, pues nobleza y clero, que digamos que tenían la misma ideología, pues tienen el mismo voto. Por lo tanto, el tercer estado llevaría todas las de perder siempre, pero sin embargo eran los más numerosos. Entonces, pues lo que hacen es digamos que formar la asamblea constituyente, donde los representantes del tercer estado y algunos miembros de la nobleza y el clero se retiran al llamado local del juego de pelota, es decir, a un sitio donde se jugaba a la pelota, porque era el único sitio donde cabían tantas personas. Y allí se constituyen en Asamblea Nacional. Asamblea Nacional. Y deciden elaborar una constitución para toda Francia, para el país. El pueblo, que estaba, digamos, alentado por los burgueses, es decir, que los burgueses estaban ya haciendo un llamamiento al pueblo para que se sublevara, pues toma la llamada cárcel de la Bastilla. La cárcel de la Bastilla, que está en París, pues la tomaron en el 14 de julio, y en esa cárcel pues era un símbolo del poder, porque en ella estaban aquellas personas encarceladas que no pagaban impuestos, en definitiva, aquella gente poco privilegiada o no privilegiada.
El rey entonces tiene que reconocer a la Asamblea Constituyente que aprueba, después de la Asamblea Nacional, aprueba la Asamblea Constituyente que aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre. Es decir, una declaración donde aparecen una serie de derechos que todo hombre tiene que tener, simplemente por ser persona. Entonces se reconoce, por ejemplo, el derecho a la propiedad, a tener propiedades. Recordemos que en el antiguo régimen solamente tenían propiedades los reyes, los nobles y el clero. Los demás, el tercer estado, pues tenía que vivir para costear esas tierras. Trabajaban prácticamente como si fueran esclavos. También esa declaración propone la libertad, la igualdad de todos los hombres, la separación de los poderes, la soberanía nacional, es decir, que el pueblo es el soberano. Entonces estos principios de esa declaración se plasman en la Constitución del 91, de 1791, en la Constitución de 1791, donde resulta que no hay un sufragio universal, es decir, no todo el mundo tiene derecho a voto, sino solamente aquellas personas con más rentas. Y también resulta que el rey pues sigue manteniendo un gran poder. Posteriormente tenemos la Asamblea Legislativa entre 1791 y 1792, que es una etapa moderada. Digamos que no se producen muchos disturbios, muchos problemas. Hay dos partidos principales que son los girondinos escrito con G, que representan a la alta burguesía. Y por otro lado los jacobinos con B, que representa a la baja burguesía y que son más radicales. Habría que añadir a las clases bajas, a estos dos partidos, digamos, que se llaman los sans-culottes, es decir, sin pantalones, porque se le han llamado así porque eran, digamos, los más pobres. Por otro lado, Francia entra en guerra con Austria, declara la guerra a Austria. El rey se plantea o apoya a Austria, ya que lo que quería era acabar con la revolución. Entonces, ayudando a Austria, digamos, pues ganarían a Francia y acabarían con la revolución. Entonces, se proclama la república porque la gente no está de acuerdo con un rey que apoya a un país extranjero. Posteriormente, entre el 92 y el 94, 1792-1794, se disuelve la Asamblea y la República Francesa vivirá dos gobiernos. Es decir, primero el gobierno de los girondinos, el gobierno girondino, donde este gobierno ejecuta al rey, pasan por la guillotina al rey Luis XVI, por lo que otros países europeos le declaran la guerra, previendo también que esas revoluciones tan radicales pues podían extenderse a sus propios países también. Los jacobinos posteriormente se hacen con el poder ante el descontento por la guerra con esos otros países y por una serie de malas cosechas que se habían producido también. Entonces, digamos que asciende al poder el gobierno jacobino. Este gobierno va a seguir con esa política del terror, ejecuta a todos los opositores y pues es la llamada etapa del terror. Se llama etapa del terror por esa etapa tan sangrienta donde se mataba a casi todo el mundo. Se redacta la Constitución de 1793, donde se plasma por primera vez la idea de sufragio universal. Sufragio universal, todo el mundo, o casi todo el mundo, pues tiene el derecho a voto. Quizá que no sea exactamente como el sufragio universal que actualmente tenemos, porque, por ejemplo, la mujer pues no consigue tener derecho a voto hasta relativamente hace poco. El directorio es el proceso que viene después y estaría entre 1795 y 1799. La gente se cansa de ese periodo tan sangriento y la burguesía da un golpe de estado. Se redacta la Constitución del 95, de 1795, donde se entrega el poder a 5 directores. Por eso se llama directorio. Se entrega el poder a 5 personas, que son los llamados directores. En la parte militar, Francia pues cuenta ya con Napoleón Bonaparte, que es un brillante general
que en el campo de batalla pues es un estratega y consigue ganar bastantes batallas. Después del 99, de 1799 a 1804, se produce el consulado. Napoleón, cada vez con más poder, por ser tan brillante, da un golpe de estado y acaba con el directorio. Pone entonces a 3 cónsules al mando, el cónsul principal, e impulsa la Constitución de 1800, que será más cercana al antiguo régimen. En 1802, Napoleón es nombrado cónsul vitalicio y en 1804 emperador, siendo por tanto el más poderoso, siendo aún más poderoso, quiero decir, que Luis XVI, que fue precisamente el rey por el que se desató la revolución, y paradójicamente pues llegamos a un momento en que hay una persona que consigue más poder todavía que el rey al que se derrotó, llegando así por tanto al imperio napoleónico. En ese periodo, Francia, con Napoleón al mando, amplía su dominio por distintos países europeos, como Alemania o Italia. Solamente Gran Bretaña resiste a ese empuje francés, seguramente por estar fuera del continente, en las islas británicas, y forma alianzas con otros países para derrotar a Francia. Es decir, que Inglaterra, que Gran Bretaña, se alía con otros países para intentar acabar con la supremacía de Francia. Pero como Francia firma la paz con Rusia y con Prusia es, digamos, una extensión de tierra que estaba en lo que ahora mismo es Alemania, lleva a cabo un bloqueo continental de Gran Bretaña. Es decir, que Francia, con esa alianza, pues intenta bloquear a Gran Bretaña. En 1711 hay una cantidad de dominios franceses enorme. Por un lado están los territorios que ha incorporado directamente a Francia, como son Holanda, Bélgica, centro de Italia, etcétera, que funcionan como provincias francesas. También existe una serie de territorios que están sometidos o que son vasallos de Francia, que conservan un cierto grado de autonomía. Por ejemplo, Alemania, Suiza, Polonia, etc. Donde el gobierno es designado por Napoleón. Así que hay una persona de confianza de Napoleón. Los territorios gobernados por un familiar de Napoleón también, digamos que se considerarían territorios franceses, como por ejemplo son España, Nápoles e Italia. En España está José Bonaparte, hermano de Napoleón, que es, digamos, el rey durante ese periodo en el cual pues España está bajo la soberanía francesa, por decirlo de alguna manera. Había también países aliados o amigos de Francia, como Dinamarca, Rusia, Prusia o Noruega. Napoleón conquistó rápidamente esos países y acabó con el antiguo régimen en Europa. Pero el problema le vino a Napoleón cuando intentó conquistar Rusia, porque avanza rápidamente, consigue casi llegar a Moscú, a la capital, pero el frío causa miles de muertos cuando intenta retirarse, porque llega el invierno. Al llegar el invierno se retira, pero en esa retirada, donde no puede abastecerse el ejército, pues mueren un montón de soldados franceses. En España también pues hay importantes bajas. En España pues los españoles se mantienen firmes, no con una guerra abierta, pero sí debilitando con guerra de guerrillas al ejército francés. Y Gran Bretaña forma una nueva alianza contra Francia. Napoleón es derrotado en 1813 en la batalla de Leipzig. Leipzig está en Alemania, Leipzig con Z. En esa batalla es derrotado en 1813 y es desterrado a la isla de Elba, que está en la costa italiana. Entonces Luis XVIII, que es pues un descendiente del Luis XVI, que es el rey que había anteriormente en Francia, ocupa el trono. Pero como había mucho descontento, y además descontento en Francia me refiero, por la vuelta de un rey, y además Napoleón consigue escapar, pues vuelve y toma de nuevo el poder. Pero ya ese poder le va a durar poco, porque en 1814, en la batalla de Waterloo, es derrotado Napoleón definitivamente en 1814 y ya desterrado a una isla perdida
en el Pacífico, donde ya muere. A continuación, que de este tema que ya, digamos, ya se ha visto, lo que es la Revolución Francesa, tendríamos lo que es la Restauración, donde, pues, una vez derrotado Napoleón, las potencias vencedoras se reúnen en Viena, en esa ciudad, para restaurar el absolutismo y devolver a los reyes los tronos perdidos por la Revolución y por Napoleón. En la misma Francia, Luis XVIII, que es heredero de Luis XVI, es coronado rey. En España, Fernando VII también reimplanta el absolutismo. Y bueno, parecía que la revolución no hubiese servido para nada porque vuelve a haber reyes absolutistas. Además, en ese congreso, las fronteras que Napoleón, digamos, había variado, pues se vuelven a modificar para que ningún país fuese más fuerte que los demás y, por tanto, pues tuviera más poder. Se creó también la Santa Alianza, que era una unión armada, digamos, de países aliados, Rusia, Prusia, Austria y Francia, donde pues se formaba un ejército que se comprometía a intervenir si peligraba el trono de algún otro rey. Entonces, para evitar que se produjera ese problema con Napoleón, pues se crea un ejército, digamos, que apoya o que está dispuesto a intervenir en caso de que peligre el poder en alguno de los países aliados, donde había un rey absolutista. A continuación vamos a hablar del liberalismo y nacionalismo, porque, bueno, pues con Napoleón se había extendido ideas con las que se identificaba la burguesía, que, por ejemplo, el liberalismo. El liberalismo se basa en la libertad absoluta del individuo. En el aspecto político se propone la división de poderes, el gobierno republicano, es decir, sin rey, la monarquía parlamentaria, es decir, en caso de haber un rey, pues hay un parlamento, digamos, que toma las decisiones más importantes. El rey sería pues una figura más bien que no tomaría, digamos, decisiones importantes, se encargaría de reinar pero no de gobernar. Esos principios fueron formulados por Adam Smith. Adam Smith es un filósofo y pensador inglés. En el siglo XVIII, pues formuló esos principios ese principio del liberalismo. También aparece en el pensamiento burgués la idea de nación, el nacionalismo, como el conjunto de individuos que pertenecen a una comunidad con una lengua, una religión, costumbres, derechos e historia comunes. Es decir, un grupo, digamos, con parecidos, con muchos parecidos. El Estado se entenderá como una unidad política con fronteras internacionales reconocidas. El nacionalismo quedará plasmado en el romanticismo, que es un movimiento cultural y artístico que se basa en las pasiones del hombre frente a lo racional que se daba en épocas anteriores. Entonces, hay un movimiento cultural que es el romanticismo, donde se plasman muchas ideas, donde se reflejan muchas ideas de ese nacionalismo. También se produce una serie de oleadas revolucionarias a continuación en el siglo XIX. La reimplantación del antiguo régimen no era definitiva y se van a producir revoluciones liberales en toda Europa que tendrán como principal ingrediente el nacionalismo. También se basarán en el liberalismo o en ambos, nacionalismo y liberalismo. La independencia de la América española es un proceso, quizá el primer proceso revolucionario que aquí vamos a ver. Entonces, esa corriente revolucionaria europea no solamente está en Europa, sino que también cuaja en América. Ahí la idea ilustrada se plasman en la población, se la toma la población que está sometida a los españoles y a los portugueses, a los españoles o a los portugueses, que eran los que más colonias, los que más conquistas habían hecho. Y la revolución se inicia principalmente en 1810 en México, Caracas y Buenos Aires, siendo los cabecillas Simón Bolívar, Hidalgo, etc. Simón Bolívar, pues, es
un famoso Bolívar, se escribe la primera con B, la segunda con V, con tilde. Entonces, esos son cabecillas que llevan a cabo la revolución. Los criollos, por ejemplo, que eran ya españoles que estaban allí asentados, que habían nacido allí en esas colonias, pues estaban sometidos, y en general pues toda la población tenía problemas, y es por eso por lo que se rebelan contra españoles y portugueses, que digamos que eran los opresores. Posteriormente están las revoluciones de 1820, que se produjeron en Europa, fundamentalmente en España y en Grecia. En España es de carácter liberal y Felipe VII es derrocado y jura la Constitución de 1812 para intentar pues evitar ser asesinado o quitado directamente del poder, pues jura una constitución. Pero 3 años más tarde, la Santa Alianza, esa alianza que habían formado los países para ciertos países para evitar que peligraran los gobiernos de los monarcas absolutistas, pues lo vuelve a poner en el poder. Y en Grecia esa revolución es de carácter nacionalista y lucha contra los turcos, que habían sometido al país e impuesto la religión ortodoxa. Consiguió su independencia en 1829, ese país en Grecia. Posteriormente, las revoluciones de 1830 en Francia y Bélgica principalmente, pues toda Europa se ve afectada por esta revolución, que triunfa solamente en Francia y en Bélgica. Previamente, pues lo típico, se habían producido malas cosechas que provocan problemas. La sociedad está ya cansada, hay pues problemas, y muchas veces pues esos problemas se plasman o se reflejan en un estallido social. En Francia, una serie de reyes absolutistas han ido aumentando el malestar de la población hasta la abdicación, hasta que Felipe de Orleans deja el poder y se instaura un régimen liberal. Es decir, que Felipe de Orleans tiene que dejar el poder y se instaura un régimen liberal. Bélgica, que está integrada en Holanda, con un monarca que no los trata nada bien, nada de forma adecuada, pues decide independizarse e instaurar una monarquía parlamentaria. Eso en Bélgica. Posteriormente, en 1848, pues se producen revoluciones con epicentro, con origen en Francia, donde una crisis agrícola y económica provoca revueltas de una sociedad que estaba sometida a los gobernantes y que pide por primera vez el sufragio universal, es decir, que todo el mundo pueda votar por medio de esas votaciones de representantes de obreros, entre otros, es decir, las clases trabajadoras que no habían tenido derechos, pues se permiten ahora pues pedir una serie de mejoras. En las elecciones al Parlamento francés ganaron los conservadores y la izquierda. Y poco después se proclama emperador un sobrino del propio Napoleón Bonaparte. Es decir, un sobrino de Napoleón accede al poder. Y, pues, de nuevo, lo que ocurre es que una revolución concluye con una única persona en el poder. Se intentaba quitar poder a una persona y al final se acaba golpeando en la misma piedra. Posteriormente tenemos una serie de procesos unificadores de unificación tanto de Alemania como Italia. Hasta 1870 estos países, Alemania e Italia, habían sido partes fragmentadas, ¿no? Estados fragmentados. Y habían fracasado las revoluciones anteriormente. Aparecieron líderes que lo que hicieron es fomentar la independencia, como por ejemplo Cavour y Garibaldi en Italia, o Bismarck en Alemania. El general Bismarck en Alemania. La unificación de Italia, pues digamos que el origen está en el Piamonte, en la región del Piamonte. Allí Víctor Manuel, que es el rey, y el primer ministro Cavour dirigen la lucha contra Austria, que era la que ocupaba Lombardía y Venecia. Con apoyo de Francia derrotan a Austria y la expulsan de Lombardía.
Eso fue en 1859. Más tarde se retira de Venecia, en 1866. Después, lentamente, se van añadiendo más territorios y también Garibaldi, que es un aventurero, añade Nápoles y Sicilia en 1860. El último territorio que quedaba para completar la unidad eran los estados pontificios, que estaban gobernados por el Papa, que se oponía a este proceso y que estaba protegido por las tropas francesas. Cuando Napoleón III es derrotado por Alemania, el Papa se queda solo y entonces pues las tropas italianas entran en los estados pontificios y la hacen su capital, siendo Víctor Manuel II el que iba a la cabeza. Los territorios papales quedan reducidos a la ciudad del Vaticano. Y digamos que eso sería lo último en integrarse en Italia, en ser unificado en Italia. También tenemos una unificación importante, la de Alemania. Alemania estaba fragmentada desde la Edad Media. Se la conocía como el Sacro Imperio Romano Germánico, conformándola unas 30, casi 40 estados independientes, de los que destacaban Austria y Prusia. Prusia era mucho más fuerte y lo que hizo fue marginar a Austria, que se quedó fuera de Alemania. Desde el punto de vista económico, ya había desde 1834 una unión aduanera entre los distintos estados. La unificación se produjo a través de varias guerras. La primera fue la Guerra de los Ducados, donde Prusia arrebató 2 pequeños ducados a Dinamarca en 1864. Como Austria había sido marginada por Prusia, pues del proceso se produjo tras la guerra entre Prusia y Austria. Esa marginación de Austria, quiero decir, se produjo tras la guerra entre Prusia y Austria en el 66, en el 1866. La Francia de Napoleón III veía de forma no clara, no de acuerdo, como una potencia se iba uniendo tras el río Rin. El río Rin, que es el que recorre el centro de Europa, y no estaba dispuesta Francia a reconocer el crecimiento de Prusia, lo que llevó a una guerra donde Francia fue derrotada y se proclamaba el Imperio Alemán, o Segundo Reich. Segundo Reich. Acaba en CH. O Imperio Imperio Alemán, donde Guillermo I era el emperador. Guillermo I. Francia también perdía en esa guerra Alsacia y Lorena, que pasaban a ser alemanas y que después serían pues fuente de conflicto, porque Francia quería anexionarse, quería tener esas 2 regiones. Bueno, pues dejamos esas 2 regiones fuera de Francia y pues eso provocará sin duda más conflictos. Aquí os dejo también el esquema de este tema para que le echéis un vistazo a ver si con ello pues lo entendéis mejor. Espero que os haya resultado interesante.